Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Mariela de Jesús Porras Alcalá y soy estudiante de medicina en la Universidad de Guanajuato. Actualmente curso el séptimo semestre de la carrera en el módulo de medicina interna y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, las tetraparesias agudas. Bueno, las tetraparesias agudas suelen ser una afección en la cual las cuatro extremidades del paciente sufren debilidad muscular. Algunos de estos pacientes pueden no ser capaces de controlar la función motora de sus extremidades, mientras que otros pueden experimentar parálisis parcial de algunas de ellas. Y como podemos ver en este cuadro, hay diferentes orígenes. Hay origen cerebral, hay origen medular y hay origen de nervios periféricos. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el origen medular, que es el trauma medular, y en origen de nervios periféricos, el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré se puede describir como una colección de síndromes clínicos que se manifiesta como una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda con debilidad resultante y disminución de los reflejos. Ocurre en todo el mundo, con una incidencia general de 1 a 2 casos por 100.000 por año. Si bien todos los grupos de edad se ven afectados, pero la incidencia aumenta en aproximadamente un 20% con cada aumento de 10 años en la edad más allá de la primera década de la vida, siendo ligeramente mayor en hombres que en mujeres. El cuadro clínico suele dar diferentes manifestaciones. Se presenta de 2 a 4 semanas después de una enfermedad respiratoria o gastrointestinal relativamente benigna. La debilidad muscular progresiva suele ser muy característico y es bastante simétrica. Está acompañada de reflejos tendinosos profundos ausentes o deprimidos. La debilidad puede variar desde la dificultad leve para caminar hasta una parálisis casi completa de todos los músculos de las extremidades, así como de los faciales, los respiratorios y los vulvares. En el 90% de los pacientes hay reflejos disminuidos o ausentes en los brazos o piernas que fueron afectados. Un 80% suele tener parestesias en las manos y los pies acompañados de debilidad. Y en la mitad de estos pacientes suele haber parálisis de los nervios faciales y debilidad orofaringia. También puede ocurrir disautonomía en aproximadamente el 70%. Y ya en un porcentaje menor de pacientes puede haber debilidad muscular respiratoria severa que requiere un soporte ventilatorio y también existe la debilidad oculomotora, pero como ya lo dijimos, esto ocurre en un porcentaje menor de pacientes. El dolor es muy característico y suele ser debido a la inflamación de la raíz nerviosa, típicamente localizada en la espalda y las extremidades. Puede ser característica de presentación y es reportada durante la fase aguda por 2/3 de los pacientes con todas las formas de Guillain-Barré. Una complicación puede ser el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que puede deberse a una afectación autonómica. En la exploración física podemos encontrar disfunción motora y disfunción sensitiva. En la disfunción motora, principalmente se encuentra debilidad simétrica de extremidades, que puede ser proximal, distal o global. Debilidad de músculos del cuello, así como los de la respiración. Parálisis de nervios craneales, como el 3, 7, 9 y 12. Arreflexia y fatiga de músculos de extremidades. En la disfunción sensitiva, hay pérdida distal del sentido de posición, de vibración, de tacto y de dolor. Hay ataxia, taquicardia o bradicardia sinusales, hipertensión o hipotensión postural, grandes fluctuaciones del pulso y la presión arterial, pupilas tónicas, hipersalivación, diaforesis y un tono vasomotor anormal.
donde se puede ver la ingurgitación venosa y rubor facial. El diagnóstico se basa principalmente en la clínica. El diagnóstico clínico de Guillain-Barré es compatible si el líquido cefalorraquídeo y los estudios electrodiagnósticos muestran anormalidades típicas. Por lo tanto, la punción lumbar y los estudios electrodiagnósticos se realizan en todos los pacientes con sospecha de Guillain-Barré. Estas pruebas también son útiles para excluir un diagnóstico alternativo. Ahora bien, el análisis del líquido cefalorraquídeo revela proteínas elevadas con un recuento normal de glóbulos blancos. Este hallazgo, conocido como disociación albuminocitológica, está presente en un 50 a 66% de los pacientes con Guillain-Barré en la primera semana después del inicio de los síntomas y un 75% en la tercera semana. La proteína elevada puede deberse a una mayor permeabilidad de la barrera nerviosa de la sangre al nivel de las raíces nerviosas proximales y se encuentran proteínas normales en un tercio a la mitad de los pacientes cuando se prueba antes de una semana después del inicio de los síntomas y por lo tanto no excluye el diagnóstico de Guillain-Barré. Ahora, en los estudios electrodiagnósticos podemos ver estudios de conducción nerviosa y electromiografía de aguja. Estos son valiosos para confirmar el diagnóstico y para proporcionar alguna información acerca del pronóstico. Otros estudios son los anticuerpos. Los anticuerpos contra GQ1b pueden estar presentes en el síndrome de Guillain-Barré con oftalmoparesia, encefalitis de Bickerstaff y la variante del Guillain-Barré faríngeo cervical braquial, pero no en otros trastornos que no sean Guillain-Barré. Y ahora, en la resonancia magnética de la columna vertebral pueden ser más útiles para excluir otros diagnósticos que para ayudar en el diagnóstico de Guillain-Barré. Para el tratamiento, las principales modalidades de terapia para el síndrome de Guillain-Barré son el intercambio de plasma y la administración de inmunoglobulina intravenosa. Se ha demostrado que los pacientes se recuperan antes cuando reciben tratamiento temprano y se cree que los efectos beneficiosos del intercambio de plasma y la inmunoglobulina intravenosa son equivalentes, mientras que combinar los dos tratamientos no es muy beneficioso. Se recomienda este tratamiento para pacientes adultos no ambulatorios que se encuentren dentro de las 4 semanas posteriores al inicio de los síntomas y para adultos ambulatorios que aún no se están recuperando dentro de las 4 semanas posteriores al inicio de los síntomas. La elección entre un tratamiento y otro depende de la disponibilidad local y de la preferencia del paciente, los factores del riesgo y las contraindicaciones. Si bien en el intercambio de plasma se ha demostrado una mejora anterior de la fuerza muscular, se administra de 4 a 6 tratamientos durante 8 a 10 días, siendo las principales complicaciones hipotensión, sepsis y problemas con el acceso intravenoso. En la inmunoglobulina intravenosa se administra durante 5 días a 0.0 gramos por kilogramo por día. Y la admisión a la unidad de cuidados intensivos se debe considerar para todos los pacientes con disautonomía lábil, una capacidad vital forzada de menos de 20 mililitros por kilogramo o parálisis vulvar severa, y también a cualquier paciente que muestre signos clínicos de compromiso respiratorio en cualquier grado. La terapia con heparina subcutánea no fraccionaria o de bajo peso molecular se utiliza a menudo en el tratamiento de pacientes inmóviles para prevenir la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores y la consiguiente embolia pulmonar. También
Se recomienda en estos pacientes la fisioterapia, terapia ocupacional y del habla. Los factores de mal pronóstico para estos pacientes es que sean de una edad antes de la presentación, que suele ser menos de 7 días, que tengan una debilidad muscular severa al ingreso, que tengan la necesidad de asistencia ventilatoria y exista una reducción de amplitud de respuesta motora distal menor al 20% de lo normal y que se haya tenido una enfermedad diarreica anterior. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es la lesión traumática aguda de la médula espinal. Esto es una lesión en cualquier parte de la médula espinal o en los nervios ubicados en el extremo del conducto vertebral. Las lesiones traumáticas de la columna vertebral suelen aparecer debido a un golpe repentino o a un corte en la columna vertebral. La lesión de la médula espinal se ha convertido en una epidemia en la sociedad moderna. A pesar de los avances realizados en la comprensión de la patogénesis y las mejoras en el reconocimiento temprano y el tratamiento, sigue siendo un evento devastador, que a menudo produce discapacidad severa y permanente, teniendo una incidencia máxima en los adultos jóvenes, por lo cual sigue siendo un problema costoso para la sociedad. En las causas más comunes están los accidentes automovilísticos, caídas, violencia y accidentes deportivos. Pero las estadísticas difieren algo en otros países, como por ejemplo en Canadá y Europa Occidental, debido a la violencia es muy raro, mientras que en los países en desarrollo la violencia es aún más común. En el cuadro clínico, un paciente con una lesión de la médula típicamente tiene dolor en el sitio de la fractura espinal, pero a menudo tiene lesiones cerebrales y sistémicas asociadas, como por ejemplo hemotórax, fracturas de extremidades, lesión intraabdominal, y esto puede limitar la capacidad del paciente para informar dolor localizado, complicando así la evaluación inicial y el manejo de estos pacientes, afectando el pronóstico. Vamos a ver los diferentes tipos de lesión. En la lesión medular completa, habrá una zona rostral de niveles sensoriales preservados, sensación reducida en el próximo nivel caudal y sin sensación en los niveles inferiores, incluido ninguno de los segmentos sacros. Del mismo modo, se reducirá la potencia muscular en el nivel inmediatamente debajo de la lesión, seguido de una parálisis completa en los miotomas más caudales. En la etapa aguda, los reflejos están ausentes, no hay respuesta a la estimulación plantar y el tono muscular es flácido. También se puede presentar priapismo y el reflejo bulbocavernoso suele estar ausente y se produce retención urinaria y distensión de la vejiga. Ahora, en la lesión incompleta, hay varios grados de función motora en los músculos controlados por los niveles de la médula espinal caudal a la lesión. Por lo general, la sensación se conserva en mayor medida que la función motora, porque los tractos sensoriales se encuentran en áreas más periféricas y menos vulnerables del cordón. El reflejo bulbocavernoso y la sensación anal a menudo están presentes. La incidencia relativa de lesión medular incompleta versus completa ha aumentado en el último medio siglo. Esta tendencia se ha atribuido a una mejor atención inicial y sistemas de recuperación que enfatizan la importancia de la inmovilización después de una lesión.
El síndrome de médula central, caracterizado por desproporcionadamente mayor deterioro motor en la parte alta en comparación con las extremidades inferiores, disfunción de la vejiga y un grado variable de pérdida sensorial por debajo del nivel de la lesión. Se describe después de un trauma relativamente leve en la fijación de persistente espondilosis cervical y en la parálisis transitoria y shock espinal. Inmediatamente después de una lesión de la médula espinal puede haber una pérdida fisiológica de toda la función de la médula espinal al nivel de la lesión, con parálisis flácida, anestesia, ausencia del control del intestino y la vejiga y pérdida de actividad de los reflejos, especialmente aquellos con una lesión del cordón cervical. Se pueden desarrollar priapismo. También puede haber bradicardia e hipotensión, que no se deben a otras causas además de la lesión de la médula espinal, como pueden ser la hemorragia. Este estado fisiológico alterado puede durar de varias horas a varias semanas y a veces se le conoce como shock espinal. En la exploración física se debe de iniciar con la evaluación primaria siguiendo el esquema de priorización ABCD, que es la vía aérea, respiración, circulación y estado neurológico. Si te encuentras a un paciente con lesión en la cabeza, que está inconsciente o confundido, se queja de dolor espinal, debilidad y o pérdida de la sensibilidad, se debe de suponer una lesión espinal traumática. Y aquí es muy importante porque en cualquier trauma, en cualquiera, siempre se debe de sospechar una lesión espinal hasta demostrar lo contrario, por lo cual se debe tener mucho cuidado para permitir el menor movimiento posible de la columna para así evitar más lesiones del cordón. Las técnicas para minimizar el movimiento de la columna incluyen el uso de movimientos de roll-roll y un tablero para la transferencia, además de una colocación de collarín cervical rígido. Ahora, si el paciente tiene una lesión alta del cordón cervical, puede respirar mal y puede requerir succión o intubación de las vías respiratorias. También te puedes encontrar con hipoxia, también con hipotensión, que puede ocurrir debido a la pérdida de sangre o por otras lesiones o también por un shock neurogénico. Se debe de realizar un examen neurológico lo antes posible para determinar el nivel y la gravedad de la lesión, las cuales afectan el pronóstico y el tratamiento. El paciente debe ser revisado por distensión de la vejiga, por palpación o ultrasonido. Para el diagnóstico se solicitan varias pruebas de imagen. Entre ellas se encuentra la radiografía simple, que proporciona una evaluación rápida de la alineación, fracturas e hinchazón de los tejidos blandos, y en general son el primer método de evaluación de sospecha de lesión vertebral y o espinal traumática. Un conjunto completo de radiografías cervicales incluye vistas odontoides anteroposterior, lateral y de boca abierta. Otro estudio es la tomografía computarizada. Esta prueba es muy sensible para definir fracturas óseas en la columna vertebral. Y debido a que la tomografía es más sensible que las radiografías simples, los pacientes con sospecha de tener una lesión en la columna y que tienen radiografías normales también deben someterse a una tomografía. La mielografía se solicita cuando la resonancia magnética no está disponible. La mielografía con medios de contraste solubles rara vez se utiliza,
pero sigue siendo una alternativa en combinación con la tomografía cuando no se puede realizar una resonancia magnética y se sospecha un compromiso de canal espinal. Y ahora, la resonancia magnética, la principal ventaja de esta es que proporciona una imagen detallada de la médula espinal, así como de los ligamentos espinales, los discos intervertebrales y los tejidos blandos paraespinales, siendo este el estudio de elección para el diagnóstico del trauma medular. En el tratamiento debe haber un monitoreo continuo de signos vitales, ritmo cardíaco, oxigenación arterial y signos neurológicos en la unidad de cuidados intensivos. Una serie de complicaciones sistémicas y neurológicas son comunes en los primeros días y semanas después del trauma, como lo son las complicaciones cardiovasculares, las respiratorias, tromboembolismo venoso y embolia pulmonar, que contribuyen sustancialmente al pronóstico y pueden evitarse o mejorarse con una intervención temprana. Ahora, se ha dicho que los glucocorticoides, específicamente la metilprednisolona, es el único tratamiento que se ha sugerido en ensayos clínicos para mejorar los resultados neurológicos en pacientes con este tipo de trauma. Sin embargo, la evidencia es limitada y su uso sigue en debate. Una medida que se debe de tomar es la descompresión y la estabilización. Actualmente no existen normas sobre el papel, el momento y el método de descompresión vertebral en la lesión aguda de la médula espinal, pero las opciones incluyen reducción cerrada mediante tracción y procedimientos quirúrgicos abiertos. La reducción cerrada para la fractura de la columna cervical con subluxación, los métodos de reducción cerrada son una opción de tratamiento, mientras que las fracturas torácicas y lumbares no responden a este tipo de método. La cirugía es un método que también se lleva a cabo para estos pacientes. Los objetivos incluyen la reducción de las dislocaciones, así como la descompresión de los elementos neurales y la estabilización de la columna vertebral. Las indicaciones para la cirugía incluyen una compresión significativa de la médula con déficits neurológicos, especialmente aquellas que son progresivas o que no son susceptibles o no responden a una reducción cerrada, o una fractura o dislocación vertebral inestable. Y por mi parte es todo. Espero haya sido de su agrado esta exposición. Los temas son muy comunes y es muy importante saber la evaluación correcta de cada uno de ellos para que el pronóstico de estos pacientes sea mejor. Muchas gracias.